Amén. Bien. Gracias a Dios. Bueno, ahorita será en un minuto arrancamos ya para avanzar un poquito en la clase. Como lo hicimos la semana pasada, si vemos que casi creo que no nos va a alcanzar el tiempo del que nos da Meet, vamos a enviar un nuevo enlace para que se vuelvan a reconectar como lo hicieron la semana pasada. ¿Sale, hermanos? Vamos haciendo una oración breve. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos ayude. Disculpen, me va pasando el de los elotes. Bueno, oramos a Dios. Padre, gracias por esta nueva oportunidad de acercarnos a este estudio, Señor, que nos lleva a conocer más tu palabra. Te damos gracias por cada hermano o hermana que está interesado en crecer, en aprender, Señor, para servir mejor. Te pido que nos bendigas a todos, que nos ayudes. Te pido por aquellos que se van a conectar para que sea quitado todo estorbo, todo impedimento, toda barrera. Y hoy podamos, Señor, aprender cosas nuevas que nos permitan, Señor, no solamente aprender, sino aplicar y transmitir de una manera más eficiente tu palabra. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a avanzar. Yo quisiera que retomáramos un poquito lo de la semana pasada. Estuvimos hablando de la importancia, ¿no? de la exégesis. Quizás los conceptos, pues los conceptos que manejamos, pues a veces es fácil grabarse un concepto que es la hermenéutica y todas esas cosas, ¿no? Pero lo importante es aprender a hacer exégesis y hacerle las preguntas al texto. Yo quisiera así que ocupáramos unos minutos, que fuéramos muy breves, quienes nos ayuden a participar, para que podamos enriquecernos unos a otros. ¿Les parece si alguien nos comparte un poquito del exégesis que hizo del pasaje que les mandé, del libro de Jueces, la historia de Gedeón? Hermano Noé, ¿quieres levantar la mano, hermano? ¿Quieres compartirnos un poquito? Amén, hermano. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Gracias por la oportunidad, hermano. Yo no tuve la oportunidad la semana pasada de estar conectado, pero por ahí vi el video y mandé mis apuntes y también mi tarea. Básicamente, gracias. Jueces 6 trata de la historia de Gedeón, como usted comentaba, y pues trata de cómo es que el ángel de Jehová se presenta ante él para decirle que quiere que sea el libertador, ¿verdad? Del pueblo. Y pues él le pone una serie de pruebas, como quien dice el Señor, y también después el Señor le demuestra a Gedeón cómo es que aún con pocos él puede libertar al pueblo. Básicamente eso es lo que leí, lo que entendí, hermano. Perdón. Bueno, miren, aquí dijimos que ¿qué es la exégesis, Homero? ¿Qué entendiste tú que es hacer exégesis a un texto? La exégesis es ir a lo que significa realmente el texto, por qué se escribió, a quién se le escribió, cuándo, en qué época, a quién iba dirigido, qué personajes son los que están participando, pues todo su contexto, tanto el antetexto y el pretexto para tener pues un panorama general de lo que se estaba viviendo o de lo que vivió el escritor, de lo que narró o lo que se escribió, por qué se escribió, cuándo fue, para tener una idea y no sacar al texto de contexto. Porque puede ser que agarremos nada más la parte que leímos, pero no sabemos ni a quién se lo dijo, ni por qué se lo dijo, y de alguna manera si aplica a nuestra vida, si lo podemos hacer que el texto, meterlo a fuerzas a un lugar donde no debe de estar, porque su contexto no es para, lo que está escrito no era para ese momento, pues. Entonces, sí es por eso el exégesis, pues nos invita a ver el panorama general de la época, quién lo escribió, por qué, a quién está dirigido, de qué se trataba todo en general, antes de preguntarle qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Observar todo, ahora sí que con lujo de detalle,
los verbos, los, lo que es pues toda la literatura, ¿verdad? El contexto literario. Sí. Sí. Bueno, acuérdense que hacer exégesis implica analizar el texto, analizarlo bien, ¿verdad? Verlo, desmenuzarlo, analizar el contexto bíblico, donde, como decías tú, dónde está viviendo, en qué momento, en qué tiempo, y analizar el contexto histórico original del texto bíblico y su autor. Básicamente, hermanos, dijimos que la exégesis demanda la observación, la investigación, ¿sí? Y la interpretación. Entonces, hay que observar el texto y hacer exégesis es investigar. Acuérdense que decíamos que no es suponer, no es imaginar. No podemos aplicar rápidamente el mensaje de ese texto sin hacerle exégesis, ¿verdad? Como decías tú, Homero, ¿quiénes son los personajes? Pues Gedeón, ¿verdad? ¿Y quién más? El ángel de Jehová. Entonces hay que investigar, ¿verdad? A ver, en el pasaje, ¿qué personajes intervienen, por ejemplo? Porque con las preguntas, ¿quiénes están interviniendo ahí? Pues los que salen más en escena, pues es el ángel de Jehová y Gedeón, ¿verdad? Son los principales, pero están los moabitas, que eran los que estaban... Madianitas. Los madianitos, perdón. Los madianitas, que eran los que tenían, pues ahora sí que en aprietos al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, que también pasan, pero como en contexto nada más, ¿verdad? No están directamente En el diálogo. abordados en el diálogo, sino Jesús, Dios y Gedeón son los que prácticamente los dos personajes, los dos personajes centrales de la narración, aunque pues están el pueblo hebreo y el pueblo los que madianitas. Los madianitas, así es. Muy bien, acuérdense, bueno, si ya descubrimos los personajes, hacer exégesis de los personajes es muy interesante. ¿Quién era Gedeón, por ejemplo? Ahí es donde entra la tarea investigadora, de dónde venía, probablemente hacer un estudio, una investigación de qué familia, de qué tribu podría venir. Eso se puede hacer. Por ejemplo, el ángel de Jehová, se puede hacer exégesis de ahí. ¿Era un ángel enviado por Dios o quién era? ¿Va? ¿O era Dios mismo hablándole? Entonces, eso es la teofanía. Entonces, y así es que es una teofanía. Entonces, dime qué es una teofanía, ¿va? Tienes que explicarlo, ¿va? Porque... Sí, la representación de Dios, o cuando Dios habla a la humanidad, es un contacto de Dios hablando a la humanidad. Puede ser a través de un ángel, a través de una representación, por ejemplo, cuando habla a Moisés a través de la zarza, ¿sí? No quiere decir que el fuego era Dios, pero pues una de las teofanías, cómo Dios se hace manifiesto, se representa para hablarle una manifestación visible de Dios, ¿no? Visible de Dios, así. Pues, pero por ejemplo, le decía, ¿de qué más podemos hacer exégesis del texto? ¿Alguien hizo exégesis? ¿Alguien investigó? Acuérdense, es una investigación, es arrojar información concreta, no suposiciones, no divagar. Y dijimos, me parece que, bueno, Abelardo está levantando la mano. A ver, Lalo, ¿nos quieres compartir un poquito de tu exégesis? Sí, paz de Cristo. ¿Qué investigaste? ¿Qué descubriste de ese texto? ¿Qué información nos puedes dar? Bueno, primeramente una disculpa que no puedo poner la cámara porque estoy acá en el trabajo. Sí. Pero bueno, lo que yo pude investigar un poquito más de ahí, de lo que están comentando, es que los madianitas pues estaban hostigando, ¿verdad?, de alguna manera al pueblo de Israel. Y esa era una de las preocupaciones de Gedeón. Y también estuve viendo ahí que pues ya tenían alrededor de 7 años, ahí batallando con ese, bueno, están sufriendo, ¿verdad?, de alguna manera ahí, porque los madianitas pues iban y robaban sus cosechas. Y qué más, bueno, también ahí donde dice que Gedeón pues que él se sentía de alguna manera como que no era competente para hacer la tarea que el ángel de Jehová le estaba encomendando, porque él se sentía como que no tenía la capacidad para hacerlo, y aparte pues dice que él era el menor de la familia y que procedía de una familia muy humilde, ¿verdad? Pobre.
sí es lo que más o menos ahí es lo que yo pude recabar ahí. Miren, quiero aclarar o ampliar un poquito, aclarar o enfatizar en que hacer exégesis es hacer una investigación. Por ejemplo, ¿qué necesito yo para investigar un texto bíblico? ¿Qué herramientas? ¿Qué Pues necesito? la Biblia, el diccionario. Un diccionario, Diferentes versiones de la Biblia. diferentes versiones de la Biblia. ¿Qué más? Leer el contexto, el antetexto, el posttexto. Comentarios bíblicos. Comentario bíblico. Ver pasajes similares o sobre el tema, si la misma Biblia menciona en otros pasajes algo similar. Por ejemplo, el ángel de Jehová, pues aparece también cuando le habla a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 2, cuando le habla a Zacarías en capítulo 3, verso del 1 al 6. De alguna manera, como que ese ángel hace alusión a que es Dios. Ajá. Lo diferencia de otros ángeles, ¿verdad? Otros ángeles que dice que son como compañeros, cuando, por ejemplo, Pablo y Silas, que se iban a doblar ante ellos, pues hacerle una reverencia y dice, oye, no te hinques, somos compatriotas, somos compañeros, somos de los mismos. No, y no permitieron ese ángel pues le rindiera adoración. ¿Por qué? Porque en realidad era un ángel, ¿verdad? Y en los otros sí era Dios en forma de ángel. En forma de ángel. Por eso les digo, ahí vale la pena, esa es la exégesis diferencial. Bueno, el ángel de Jehová es una expresión, ¿verdad?, para referirse a una diferencia entre un ángel de un rango, obviamente, celestial. Un ángel celestial. Entonces, igual cuando Juan en Apocalipsis dice que Juan también quiere postrarse ante el ángel y el ángel dice que no, que él es un siervo semejante a él. Y entonces, por ejemplo, ahí aparecen, vale la pena cuando tú haces un exégesis, agarra, si no tienes problema para subrayar tu Biblia, las palabras que no está claro su significado. Por ejemplo, Gedeón dejen checar el tiempo para no llevarnos mucho ahí y avanzar, ¿sí? Ya un minuto nada más. Por ejemplo, Gedeón, ¿dónde estaba sacando el grano del trigo? ¿En qué lugar estaba? ¿Estaba ahí en algún lugar? En un lagar. En un lagar. Un lagar. ¿Ustedes saben lo que es un lagar? ¿Quién me puede decir lo que es un lagar? Es como un valle. Es una cueva. No. El lugar donde se guardaban las tinajas del vino, algo así. No. Era como un cuartito donde... hundido, ¿no? Como en hoyo. Bueno, lo investigaron, están adivinando. Yo sí lo chequé, era como un cuartito donde hacían las uvas, si no me equivoco. El vino, pues, donde las aplastaban. Sí, era un lugar que tenía orificios como una especie de piedra o una especie de tinaja grande de piedra que tenía agujeros en el fondo y ahí se machacaban las uvas para extraer el vino y que se quedara el gabazo arriba y el jugo cayera para abajo, o las aceitunas para sacarle el aceite a las aceitunas. Un lagar era eso. Entonces todo eso es hacer exégesis. Subraya palabras, claves, lugares, geografía, dónde estaba, por ejemplo, Gedeón, o como decía ahorita, de qué familia venía, él sentía una familia pequeña, y dice ahí la información, o sea, el texto te arroja información, y otra vez el texto no te la da, pero es importante entonces todo eso, ¿no? Por ejemplo, hasta el nombre de Gedeón, ¿qué significa en la Biblia? Alguien comentaba la semana pasada que hasta los nombres nos ayudan para dar una aplicación, ¿verdad? ¿Qué significa el nombre de Gedeón? ¿Verdad? Cortante. Cortante. Sí, entonces todo eso es, la exégesis es una tarea de investigar, ¿verdad? De investigar geografía, si se está llevando a cabo una ceremonia, qué representaba esa ceremonia. Las palabras claves, las acciones de cada uno de los personajes, pues ahora sí que también las figuras retóricas o literarias que maneja en toda la narración. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita, ya te estás adelantando un poquito. Ahorita vamos a entrar a las figuras literarias. A lo mejor ya leíste, o algunos ya se adelantaron y leyeron la cuarta unidad, pero todo eso, ahorita vamos a ir avanzando en eso.
es bonito, o sea, hacer una investigación seria para que a la hora de que yo presento mi predicación o mi enseñanza o comparto un tema con alguien, yo ya traigo mi información, ¿verdad? Hasta una fecha. Este evento se desarrolló en la época de los jueces, más o menos en la época, en el año, no sé, 1700 antes de Cristo. Todo eso. ¿Quiénes eran los madianitas? ¿De dónde descendían los madianitas? La información que nos daba un hermano Abelardo, que nos decía, ya eran 7 años que estuvieron soportando. Toda esa información, hay alguna que nos la da el texto, pero otra hay que investigarla. Hay que ir a diccionarios, a un comentario bíblico, buscar en un mapa, hasta abrir el mapa. Aquí está, en esta parte estaba Gedeón, y los madianitas estaban a tanta distancia, aunque dice que era un pueblo, ¿qué? Dice que los madianitas eran un pueblo, ¿qué? Nómada. Entonces, dice que no estaban en un punto fijo, ¿verdad? Todo eso, les digo, eso es hacer exégesis. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Amén. ¿Sí? Amén. No es que entendí. Amén. Hacer exégesis no es que entendí. Eso ya es al último, la aplicación. Cuando yo ya tengo toda la información, que yo ya investigué quién era Gedeón, por qué estaba en el lagar, estaba escondido, que tenía miedo, está en un lugar oculto, probablemente sí en una cueva, probablemente sí el lagar estaba en un lugar oculto donde los madianitas no lo pudieran ver. ¿Por qué? Porque no quería que le robaran su comida de su familia o X o Y. Todo eso hay que estarlo aclarando, ¿verdad? A la hora que tú presentas una enseñanza y das información, decíamos la semana pasada, la gente te pone atención, aprende, te respeta porque eres alguien serio que investiga, que le dedicó tiempo a investigar el texto, a subrayar las palabras. Ahorita, como decíamos, ahorita las vamos a hablar un poquito. Subrayé una palabra y, por ejemplo, miren, les voy a decir algo. ¿El Antiguo Testamento en qué idioma se escribió? Originalmente en hebreo y luego en arameo y ya se tradujo al griego. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo. Entonces, si yo voy a investigar el significado de una palabra, hay que buscar de preferencia la raíz etimológica en hebreo. ¿El Nuevo Testamento en qué idioma se escribió? Pues la mayoría en griego. O sea, todo el Nuevo Testamento se escribe en griego. Entonces, si yo voy a investigar el significado de un verbo, de una palabra, yo voy a una raíz etimológica griega. Yo pongo, por ejemplo, raíz etimológica de la palabra filosofía. Por ejemplo. Filosofía es una palabra compuesta de 2 palabras griegas. Filos, amor. Sofía, griego, sabiduría. Filosofía, entonces, es amor por la sabiduría. ¿Sí? Pero ya me lo dijo el griego, y tú lo dices, ¿no? Por ejemplo, la palabra corona en griego quiere decir, es la palabra Estéfana. Quien se llama Estéfana, su significado es corona. Así palabras, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra resurrección, si yo digo, caray, voy a la raíz etimológica de la palabra resurrección en el Nuevo Testamento, es la misma palabra de anestesia. Anestesis, anaistemia, que quiere decir levantarse otra vez. Entonces, cuando tú das esa información, ya lo investigaste en el griego y todo, puedes dar una mejor aplicación, ¿verdad? La resurrección es levantarse otra vez. Entonces, vale la pena tener todas esas herramientas que decíamos la semana pasada, un diccionario, un comentario bíblico, una concordancia bíblica, todo eso, ¿eh? Para poder comparar pasajes, como decíamos. Muy bien. Bueno, yo espero que podamos entender, ¿verdad? Vuelvo a insistir, que quede muy claro. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo. Hacer exégesis no es lo que a mí me parece. Es investigación concreta, científica, histórica, real, de las cosas, de los personajes, de los hechos, ¿sí? De fechas, de lugares, todo eso es hacer exégesis, ¿sí? Cuando ya tengo toda esa información, entonces yo ya puedo empezar a aplicar de una manera más adecuada el texto bíblico a una situación específica.
¿sí? A una situación. Muy bien, vamos a avanzar, pues, yo espero que se esté quedando claro esto, que es la exégesis, y vamos a entrar, pues, ya a la unidad número 3. Métame tantito rápidamente. Luego ya hablábamos de las preguntas, ¿se acuerdan? Las 5 preguntas que hay que hacerle al texto. ¿Cuáles son esas 5 preguntas? Pues ¿Sí? es qué sucedió, qué, por qué, ¿Qué está dónde, pasando? ¿Qué está sucediendo? cuándo, quién, ¿Sí? qué nos enseña esto. En el pasaje que leímos, ¿qué está pasando? El de Gedeón. Pues el ángel del Señor se le aparece a Gedeón, es lo que está sucediendo, y le dice que vaya con sus fuerzas a salvar a Israel de la mano de los madianitas, y que ¿Por qué? le dice también que destruya el templo de Baal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel clamó a Dios. No viene literalmente ahí, pero en el contexto sí menciona que El el antetexto. pueblo clamó a Dios y estaba oprimido por los madianitas por 7 años. Y pues Dios escuchó el clamor de ellos, por eso buscó a Gedeón. Y luego dice, ¿quién? ¿Dónde fue eso? Donde en el valle de Jezreel era un centro agrícola del área en la ruta principal del oriente hacia el occidente a través de Tierra Santa en el mar Mediterráneo al oeste y en el valle del Jordán al este. Era una de las rutas principales que comunicaba a Egipto con Mesopotamia. Tenían que pasar por ese valle, por el valle de Jezreel. Eso es hacer exégesis, precisamente, investigar todo eso. Ahora, ¿quién estaba ahí? ¿Quiénes son los personajes? Ya lo mencionaste todo al principio. ¿Cuándo? Y luego ya, ¿cuándo fue eso? ¿En qué época fue eso? En 1162 a 1122 antes de Cristo, que según es la época en que vivió Gedeón. Eso es hacer exégesis. Los 40 años que duró él como juez, más o menos en esas fechas. Muy bien. Mónica, ¿quieres estar levantando la mano? A ver, Mónica, ¿sí? ¿Quieres darnos algo de tu exégesis o no? Se me figuró. No, bueno, más bien parece que está entrando en cámara y de repente no. Muy bien, vamos a entrar pues a la tercera unidad, vamos a hablar de la estructura gramatical del texto. Lo importante es que es algo bien sencillo, pero es importante y a veces por ser sencillo lo omitimos, a veces las cosas sencillas las omitimos, pero nos dicen cosas muy interesantes, ¿no? Nos ayudan a no perder el orden, a no querer, vuelvo a insistir, decir algo que el texto no quiso decir, ¿verdad? No forzar el texto, sino primero analizar gramáticamente, ver los verbos, las personas, en este caso los sujetos, aunque aquí le llaman los actantes, ¿verdad? Los actantes, las acciones y las pistas, que no es otra cosa nomás que el sujeto, el verbo y el predicado. Algo que lo vimos en español, ¿verdad? En la primaria. Es lo mismo que vamos a estar viendo en esta unidad, de manera así muy, muy rápida. Nomás permítanme ver permítanme nada más abrir la diapositiva. Sí. Y entonces presentárselas. Muy bien. Ahí les va. Vamos a la unidad número 3 y a ver los objetivos de la unidad. Alguien que me los lea, por favor, sí. Alguien que nos lea los objetivos de la unidad. Dice, objetivos del aprendizaje. Al finalizar esta unidad, usted podrá conocer los aspectos gramaticales que nos ayudan a interpretar el texto, identificar las palabras claves del texto y su importancia para la interpretación del mismo, elaborar un cuadro comparativo con los actantes, acciones y pistas de un pasaje bíblico.
Muy bien, ese es el objetivo de esta unidad, vamos a estar viendo, ¿no? Y entonces, ya dijimos, esto es lo que vamos a estar analizando, los actantes, que son no otra cosa más que el sujeto, las acciones, que no son otra cosa más que los verbos, y las pistas, que no son otra cosa más que el predicado. Entonces, vamos a estar analizando el texto que ahí mismo se nos presenta, ¿sí? Y hay un ejemplo de un cuadro de un pasaje basado en Marcos 1, 40 al 42, y para que podamos identificarlo, lo vamos a permítame. Entonces, vamos a ver esos tres aspectos del análisis gramatical del texto. Poner un orden, ¿no? Vamos a ver quién está actuando, qué está haciendo y qué nos arrojan las pistas. Vuelvo a insistir, es algo que se ve tan sencillo, pero que es importante para que podamos observar lo que está pasando ahí dentro del mismo texto, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo que nos presenta la Biblia en el pasaje de Marcos 1:40, por ejemplo. Ahí viene en el cuadro quiénes son, hay dos actantes, ¿verdad? ¿Y quiénes son los actantes o los sujetos que habla este pasaje de Marcos 1:40 al 42? El leproso. Nada más Jesús. el leproso. Hay dos Jesús. actantes, dos sujetos. Vamos a ver, ¿el leproso qué hizo? Vamos a ver las acciones del leproso. ¿Qué está haciendo un leproso? Dice que vino a él. Rogándole. Ahí están las acciones. ¿Qué está haciendo el leproso? Hizo varias cosas. Pues le dijo, habló con él, se inclina y le ruega. Sí, vino, primero fue, ¿verdad? O sea, hay un verbo, él fue. Se fijan, ya para empezar ahí un leproso. ¿Quién tenía la necesidad? El leproso. ¿Y qué hizo? Pues ir. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo el leproso? Fue y ¿qué le hizo? ¿Qué hizo? Se hincó. Rogándole, primero dice, está el texto, dice, rogándole e hincándose. ¿Sí? Está haciendo dos cosas. Entonces, ya al observar estas actitudes del leproso, estamos viendo que está haciendo, qué actitud nos da a entender estas acciones del leproso, cuando él va, le ruega y se hinca. Y ahí, ya cuando vemos estos verbos, estas acciones de un leproso, ¿qué nos da a entender la actitud de este leproso? Pues una necesidad muy grande, y estaba reconociendo de alguna manera que Jesús tenía el poder para sanarlo. Por eso le rogó. Voy a pedirle a Homero que nos dé chancita para que también otros participen, ¿sales? Y yo sé que estudiaste, ya nos damos cuenta que sí. Gracias, Homero. Vamos a darle oportunidad a alguien más, ¿ah? En esta pregunta voy a ser quizá un poco más directo, preguntarle a otros hermanos. Entonces, el leproso fue, eso nos habla de que tuvo iniciativa, su necesidad lo movió, ¿ah? Y que tuvo una actitud, era adecuada la actitud con la que se presentó el leproso. Yo pregunto. Sí, porque se hinca y le ruega. Sí. O sea, no le exige, le ruega. ¿Y eso de qué nos habla? Era una persona que... ¿Cómo? De humildad. Una persona humilde, ¿verdad? O sea, va con la actitud correcta. Estamos viendo una actitud de humildad de una persona que reconoce, que reverencia a Jesús, ¿no? Sí. Ahí es bonito, ahí se puede hacer un poquito de exégesis, por ejemplo, investigar sobre los leprosos, ¿no? Ya saliéndonos un poquito de la unidad y regresando a la anterior, ahí se puede hacer mucho exégesis sobre los leprosos, o sea, qué situación social tenían, qué situación espiritual tenían, ¿verdad? O ceremonial, dónde deberían de estar,
todo eso se puede hacer una buena exégesis de la vida de los leprosos y hacer una buena investigación. No nos vamos a meter ahí, pero qué bueno, hermana, gracias. Y luego vemos a continuación también a otro actante. Estamos hablando ya hablamos del leproso, pero ahora hay otro actante ahí. ¿Quién es? Jesús. Sí, muy bien. Vamos a ver a Jesús. Vamos a ver los verbos que él las acciones de Jesús. El sujeto ahora es Jesús, pero ahora vamos a ver los verbos. ¿Qué hizo Jesús? Tuvo misericordia de él. ¿Y qué más hizo? Extendió su mano y lo tocó. Ahí están los verbos. Tuvo de tener misericordia. Y luego dice que extendió. ¿Qué extendió? La pista lo dice la mano, ¿verdad? Ajá. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo entonces? Le tocó. Le tocó. Entonces, Jesús, hay varias acciones. El primero tiene misericordia de él y luego extiende la mano. Y no solamente le extiende, sino que lo toca. Y no nomás lo toca, ¿qué más hace? Le reconoce, le dice que si quiere, porque anteriormente le dice él, si quieres, puedes limpiarme. Eso le dijo el leproso, Siente que sí quiere. Y Jesús le dijo, entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué hizo? Habló, Jesús se dirigió a él y le dirigió algunas palabras. ¿Qué fue lo que le dijo? Quiero ser limpio. Le dijo. Amén. Entonces, ahí estamos viendo las acciones de Jesús y está también muy interesante la idea. Por ejemplo, hacer exégesis de la idea, por ejemplo, de que le tocó. ¿Era correcto tocar a un leproso? No. ¿Era sano tocar a un leproso? No. Desde ahí se muestra la misericordia de Jesús hacia el leproso, ¿no? Porque el hecho de que Jesús se acerque a él, ¿verdad? Por ejemplo, si tú haces una investigación, exégesis de un leproso tenía que traer una campana o tenía que ir gritando antes de acercarse. Cuando un leproso se acercaba a la sociedad, a una comunidad, él tenía que ir gritando leproso, leproso, para que la gente se alejara lo más posible de él, porque pues, la lepra se considera una enfermedad contagiosa. Entonces, la idea de que Jesús lo atienda, de que se le acerque y lo toque, no, hombre, eso ya tienes ahí para hablar bastante y decir cosas bien interesantes y hablar del corazón de Cristo para hacer semejante cosa, ¿no? De tocar a un leproso. Por eso es importante ver los verbos. ¿Qué está haciendo Jesús? O sea, no solamente fue como que dijo, sí, quiero ser limpio, ¿verdad? Y podemos pasar el texto así con mucha ligereza, con mucha simpleza, pero no, por eso dijimos la exégesis es observar. O sea, yo les he dicho mucho a quienes tengo oportunidad de compartirles esto, les digo, imagínate, o sea, vete al lugar, transpórtate en tu imaginación, igual como en el caso de Gedeón, imagínate el lugar, ¿verdad? Imagínate a Gedeón, imagínate el ángel, imagínate el evento, pero en este caso, imagínate a Jesús tocando a un leproso. O sea, imagínate la gente, ¿qué expresión tendría la gente que estaba viendo que tocaba a Jesús? O sea, eso es imaginar, pero imaginar con algo real, ¿verdad? O sea, la gente seguramente estaba con la quijada en el suelo, ¿no? Viendo que el maestro estaba tocando a un leproso. Pero ahí los verbos, o sea, yo no estoy imaginándomelo. ¿Por qué? Porque el texto, ¿qué está haciendo? El texto me está diciendo, ¿qué hizo? ¿Sí, hermana? ¿Perdón? Teniendo misericordia. Pero yo estoy diciendo que lo tocó. ¿Me lo estoy imaginando o el texto sí lo está diciendo? No, sí lo está diciendo. Le tocó. Lo tocó, dice. Eso es hacer exégesis, eso es analizar gramaticalmente el texto. Yo no estoy diciendo algo que el texto no dice, que el autor, en este caso Marcos. Más adelante, cuando hablemos del contexto bíblico y el contexto histórico, vamos a hablar del libro. Por ejemplo, yo les recomiendo mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer a William Barclay, los comentarios de William Barclay. Y William Barclay, antes de entrar al comentario de los versículos de la Biblia, no, hombre, te da una
una muy buena enseñanza, muy buena información acerca de Marcos. Te habla mucho de dónde venía, quién era y todo, y que es el primer evangelio que se escribe, que de ahí bebieron Lucas, Juan y Mateo, y luego ya te explica, y no, ya todo, el estilo, te dice mucha información. Entonces Marcos dice cosas interesantes, ¿no? Y vuelvo a insistir, yo hablo y digo, interpreto el texto en base a lo que ahí dice. No lo estoy suponiendo, no me lo estoy imaginando, sino que al ver el verbo dice que Jesús lo tocó, extendió su mano y le tocó. ¿Sí? Muy bien, estamos viendo el verbo aquí de este pasaje, pero también estamos viendo ¿qué pasó con el leproso? Los verbos del leproso dice que quedó, ¿qué? Limpio. Sí, ahí están nuevamente el sujeto, ¿quién es? El leproso, ¿qué pasó? Quedó limpio. Entonces las pistas son el complemento, nos da más información, nos da detalles, dice que extendió la mano, aquí dice el verbo, por ejemplo, donde dice, y Jesús extendió, ¿qué? La mano. No el pie, no extendió, no sé, un dedo, no, la Biblia claramente dice que fue con la mano, que con una mano lo tocó. Amén. Y ya nos da la información que después de que Jesús hubo hablado y dijo, sé limpio, dice que ¿cuándo se fue la lepra? Al instante que le tocó. Ahí te está dando información, dice que fue que la curación fue progresiva o fue al instante. Al instante. ¿Se acuerdan de aquellos leprosos que les dijo, lo hizo de otra manera? ¿Se acuerdan de aquellos 10 leprosos? ¿Cómo sanaron aquellos? Fueron al río. Al río, ¿no? No. Hubo 10 leprosos que fueron ante Jesús y le pidieron que los sanara. ¿Y qué les dijo Jesús? Que fueran a presentarse ante el sacerdote. ¿Y qué pasó? En el camino sanaron. No sanaron allá al instante. Este leproso sí sana, ¿cuándo? Al instante. Ahí están las pistas, ¿verdad? Entonces, ya todo eso te está dando información, ¿no? que vuelvo a insistir, no lo supongo. Yo me imagino que pues poco a poquito se le fue yendo la lepra, o a lo mejor le untó barrito, como aquel ciego que le echó barro en los ojos. No. Las pistas, el predicado te está diciendo que al instante la lepra se fue de aquel. Fue instantánea la sanidad. ¿Me explico? Entonces, tenemos que observar el texto, los sujetos, las personas, quiénes están participando, un leproso y Jesús. ¿Cuáles son las acciones? Ahí están. Es bueno quizás hacer este ejercicio de manera primaria cuando estamos aprendiendo a hacer el cuadrito, ponerle así como está ahí el sujeto, las acciones y las pistas o el predicado, y luego agarrar el texto y poner en cada cuadro la cuestión gramatical, ¿no? El sujeto, las acciones y las pistas. Pues es parte de la observación, ¿no? Exacto, es observar. O sea, ya nosotros no podemos solamente leer de manera superficial, tenemos que observar el texto y, como decíamos en la unidad anterior, hacerle preguntas. ¿Qué está pasando? Hay un encuentro entre un leproso y Jesús. ¿Por qué? Pues porque hay una necesidad, el leproso está necesitado, está excluido, está enfermo, está privado de muchas cosas, y va y busca a Jesús. ¿Y qué pasa? Pues Jesús tiene misericordia de él, ¿verdad? ¿Dónde? Y ahí dice, ¿verdad? Que probablemente si te vas al contexto, seguramente el contexto va a decir hasta en qué ciudad estaba, ¿no? Cuando Bartimeo dice de que Jesús iba saliendo de Jericó, o cuando iba de camino a tal lugar, y todo eso. ¿Dónde estaban pasando las cosas? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Verdad? Todo eso son preguntas importantes que le tenemos que hacer al texto y contestarlas con lo que el texto te está diciendo. Y si el texto no te lo dice, hay que ir al antetexto o al posttexto. Y si no te lo está diciendo el antetexto y el posttexto, pues hay que hacer más exégesis, ¿no? Investigar un poquito más
dónde se desarrolló el evento, la escena que estamos leyendo. ¿Vale? Muy bien, vamos a seguir avanzando. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, alguna pregunta. A ver, muchachos, si estamos comprendiendo esto. El análisis gramatical, la gramática del texto. Oh, bien. Sí. Amén. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir avanzando y luego, por ejemplo, aquí hay otro pasaje. Miren, el que acabamos de ver es una estructura gramatical de un pasaje narrativo. Está narrándonos una historia. Hicimos un análisis de un pasaje narrativo. Nos está narrando, nos está contando, como que el escritor nos está contando una historia, pero hay pasajes que no son narrativos. Son pasajes, ¿cómo le llaman? Ay, perdón. Discursivos, es un pasaje discursivo. En este caso es un discurso, no es tanto una escena que se está dando, sino que hay pasajes que son discursivos. Y aquí está un ejemplo de Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, no importa el texto, aunque no sea un pasaje que nos está narrando una historia, un evento entre algunos personajes, porque no siempre son personajes los que están a veces actuando, sino que son ideas abstractas, como dice el material. Entonces, en este pasaje, ¿quiénes son los actantes o el sujeto? El texto así lo dice. ¿Y quién? El mismo. Ahora, ¿y él mismo? ¿Quién? ¿Cuál el mismo? ¿Quién es el mismo? Según el antetexto o el contexto, si leemos un poquito antes, ¿de quién está hablando Pablo en Efesios 4? Jesús. Sí. ¿Qué nos dice de Jesús antes? ¿Verdad? A ver, saquen Efesios 4:11. Vamos a buscar en la pasaje Efesios 4:11 porque dice, y él mismo, pero ya entonces, caray, él mismo, ¿quién es él? ¿De quién está hablando el pasaje, el texto de la Biblia? ¿Cómo podemos solo Dios. Ay, perdón. Un solo Dios y Padre de todos. Miren, por ejemplo, dice que la Biblia dice que Cristo, la Biblia habla empieza a hablar de Cristo, ¿sí? Dice que, pero a cada uno de nosotros, el verso 7 dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo. Sí, y luego más abajo dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, y él mismo, ¿quién fue que constituyó? O sea, Jesús, Cristo, el antetexto nos está diciendo que ¿quién es el sujeto? Cristo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo Cristo según el pasaje? Ahí está el verbo. ¿Qué hizo? Constituyó. Constituyó. ¿Qué otro verbo encontramos ahí? Perfeccionó. Está utilizando los verbos, las acciones. Si tú lees el texto y subrayas los verbos, las acciones, constituir y perfeccionar. ¿Quién? Jesús constituyó. ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién constituyó? ¿O qué constituyó? A los apóstoles. Apóstoles, ¿qué más? Profetas. Maestros. Maestros. Sí. Estamos viendo que hay ¿cuántos personajes encontramos en este texto? ¿Cuántos sujetos?
Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, 5. Ahí está el cuadro, miren, es que no, les animo para que vean el cuadro, no inventen. Ahí hasta está ya desglosado. ¿Y quiénes son los actantes? Jesús. Jesús, el mismo. O sea, Jesús es el único sujeto ahí en ese pasaje. ¿Qué está haciendo Jesús? Él dice que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? Perfeccionar. ¿Para qué constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Para qué? Para perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí parece como que los otros actantes son los apóstoles, los profetas, pero no, ellos solamente los está mencionando porque en este caso los apóstoles no están ejerciendo ningún verbo. ¿Sí? Entonces, es Jesús o Cristo el único sujeto, los verbos se le atribuyen solamente a él, él constituyó, él perfeccionó, o él está buscando perfeccionar a quienes, a los santos, ¿por medio de quién? De los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas. Este es un pasaje discursivo, no es un pasaje narrativo, no nos está narrando, como les cito, una historia, un evento, una situación que pasó, sino que es un pasaje donde se está diciendo algo, una enseñanza, un mensaje, y también ahí hay sujetos, Jesús, ahí están los verbos, ahí están las pistas, ¿verdad? ¿Cuál es el predicado? Pues es importante analizar y hacer este cuadrito. Va a ser muy bueno hacer este cuadrito para desglosar quién es el sujeto, cuáles son los verbos, qué está haciendo y para qué, a dónde llevan los verbos. Vuelvo a insistir, y no salirnos de lo que nos quiere decir el texto. ¿Sí? Que Jesús está constituyendo a algunos personajes, está levantando algunos ministerios para perfeccionar a la iglesia, perfeccionar a los santos. ¿Vale? Entonces, sí vale la pena, yo les animo para que cuando hagan este ejercicio, no importa, hagan este cuadrito que viene ahí en sus materiales y no importa, de hecho, les voy a poner de tarea que lo hagan con otros textos, con otros versículos de la Biblia, que ustedes separen a los sujetos, si es 1, 2, 3, a veces son varios, ¿sí? ¿Qué están haciendo? ¿Quién hace qué? Si es Jesús, si son los fariseos, si es Jesús y un paralítico, o si son un profeta y el pueblo de Israel, o es Elías con los profetas de Baal, separarlos, ¿no? Estos son los actantes, Elías y los profetas de Baal. ¿Y qué están haciendo? No, pues esto, ¿verdad? Esto estaba haciendo Elías y esto estaban haciendo los profetas de Baal. ¿Por qué? Pues por esto, ¿sí? Entonces, vale la pena que hagamos ese pequeño ejercicio de hacer un cuadrito para separar y eso nos va a permitir observar lo que está pasando sin inventar nada, ¿verdad? Ya cuando tenemos ese cuadrito, vuelvo a insistir, podemos también hacer exégesis. Ahora, dentro del mismo material que tienen ustedes ahí o que tenemos, se encuentra también la oportunidad de hacer algo, ¿no? En este caso, identificar las palabras claves del texto, ¿sí? Por eso les decía, cuando ustedes estén leyendo un pasaje, subrayen o en una hoja aparte pongan las palabras claves. Y algo que se recomienda es pues, buscar un diccionario de sinónimos y antónimos. Un sinónimo es una palabra que es semejante o que es igual o equivalente a la que estamos investigando. ¿Sí? Por ejemplo, en Efesios 4:11 vienen algunas palabras que, en este caso, el autor del material nos pone ahí como palabras claves, las que son ¿qué? Constituir, perfeccionar, edificar, obra, ministerio. Y cuando tú empiezas a investigar el significado de estas palabras, puedes enriquecer tu enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, el sinónimo de constituir, ¿cuál es? Ahí vienen. ¿Cuál
¿Cuál es el sinónimo, las palabras sinónimas de constituir? ¿Alguno? Establecer, formar, crear, organizar, instaurar, implantar, dotar. Algunas Biblias, por eso también ahorita Lalo Arellano nos decía que a la hora de hacer exégesis es importante tener varias versiones de la Biblia. Algunas versiones de la Biblia nos ayudan, nos permiten, ya hicieron ese trabajo por nosotros. La versión Dios habla hoy, la Biblia al día, la nueva versión internacional, son Biblias que ya hicieron ese trabajo y nos cambiaron palabras antiguas o palabras difíciles de entender y nos están poniendo una palabra ya con su significado un poco más claro, ¿sí? Y cuando tú investigas el significado de esas palabras con un sinónimo, entonces puedes dar una idea, que a lo mejor constituir es una palabra que alguien no la entiende muy bien. Pero si tú buscas un sinónimo y dices, él mismo constituyó, bueno, no usas la palabra constituyó, sino estableció. Cristo mismo formó, creó, organizó, ¿sí? Ahora, la palabra perfeccionar, fíjense bien ahí. ¿Cuál es el sinónimo de perfeccionar? Ahí están. Mejorar, desarrollar, corregir, ampliar, completar, beneficiar. ¿Se fijan? Porque yo les decía ahorita, por eso es importante, si tú buscas en el original griego, en el original griego, la palabra, por ejemplo, perfecto, nosotros en español la entendemos de un modo, ¿no? Por ejemplo, regularmente, ¿qué pensamos cuando se dice perfecto? O perfeccionar. A ver, Homero, ahora sí no te escuchamos, tu micrófono. Excelente. Cuando decimos que es algo perfecto, ¿qué decimos? Es algo que no tiene defecto, ¿ah? Pero la Biblia no está diciendo, no dice que tienes que ser una persona que no tenga defectos, porque eso será cierto. Por ejemplo, Jesús dijo, sed perfecto como vuestro Padre en los cielos es perfecto. ¡Ah, caramba! Entonces, tenemos que ir a la raíz etimológica de qué quiere decir perfecto o perfeccionar, ¿sí? Y aquí el diccionario nos está diciendo de una manera con sinónimos lo que quiere decir perfeccionar. Por ejemplo, en la Biblia la palabra perfecto quiere decir más bien completo o maduro. Y aquí perfeccionar a los santos es ayudarlos a mejorar, ¿sí? Efesios 4 dice, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, no presentarlos intachables, no presentarlos sin defectos, no. Perfeccionar, ¿qué quiere decir? Cuando los profetas, los maestros, los apóstoles, los evangelistas y los maestros están ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere decir perfeccionar? Bueno, mejorar, desarrollar, corregir, ampliar, completar, beneficiar. Y así podemos seguir palabra por palabra, pero pues bueno, por razones del tiempo. Qué importante entonces es hacer uso de buscar un sinónimo, una palabra que te ayude a expresar mejor tu idea. Una palabra que sea sinónimo, que sea equivalente. Y un diccionario te va a ayudar en eso. Por eso hemos estado insistiendo en que hay que tener ese tipo de herramientas a la hora de leer un texto, a la hora de leer un pasaje de la Biblia, subrayar, caray, esta palabra no la entiendo, caray, esta palabra no se me hace muy, muy conocida, quizá la gente no la va a entender, voy a buscar un sinónimo, ¿verdad? Una palabra semejante para que pueda entender con mayor claridad lo que quiero decir. ¿Alguien quería? Homero, sí, adelante, Homero. Sí, como referencia también al momento de estar comparando versiones de la Biblia, como ahorita comentábamos, a veces irse a varias versiones, porque a veces una palabra la pudieron haber utilizado para, pues no le podemos aplicar, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? Ay, se me va el nombre. Un sinónimo, cuando en realidad la palabra no es la que teníamos
no teníamos una definición correcta de la palabra. Por ejemplo, no sé, una Biblia muy antigua decía en el principio, Crió, crió Dios, crió. crió. Y es diferente criar a crear. Ajá. Entonces, a lo mejor ya al momento de buscar un sinónimo, pues vamos a cometer un error. Sí. ¿Por qué? Porque la palabra es creó o la palabra es crió. Ujú. Entonces, en ese sentido también, porque podríamos agarrar un sinónimo que no es. Sí, yo he tenido también algunos problemas con algunas versiones modernas. Por ejemplo, nosotros hemos leído mucho San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, fíjate cómo dice gramaticalmente, hay que observar las palabras, pero por versiones modernas dice, nadie va al Padre sino por mí. Ya cambia, ¿verdad? Entonces, sí es importante, por eso les decía, ir al griego, a veces conviene ir al griego original para sacar cuál es la palabra más precisa y qué significa, ¿sí? Pero sí, es muy bueno tu aporte en ese sentido, Homero, por eso es bueno ver varias versiones y ver las más, ir, ¿por qué no?, a los originales. Ya existe toda esa herramienta, lo que le decía yo del Eastwood, el Sword, o como quieran llamarle, tiene una parte donde les decía, viene en griego y viene en español abajo, y viene palabra por palabra su significado, ¿eh? Entonces, todo eso nos ayuda para que seamos más exactos. Es un trabajo arduo hacer exégesis, analizar el texto, palabra por palabra, pero nos permite ser más precisos a la hora de hacer ya una aplicación, de interpretar la Biblia de manera más correcta, ¿sale? Y bueno, otra sugerencia que hace el autor es el uso de los antónimos, una palabra contraria que es totalmente diferente, no diferente, sino contraria a la palabra que está ahí, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a entretener en eso. Vamos a avanzar. No sé si hasta aquí está claro el uso de la gramática aplicándosela a los textos, el análisis gramatical. ¿Alguien tiene alguna duda? Era un ejercicio que hacíamos de niños, ¿se acuerdan? En la primaria. Subrayar el sujeto, subrayar los verbos, hasta de colores. A ver, todos a pintar de rojo el sujeto, y de verde el verbo, y de azul el predicado. O enciérrenlo, nos ponían a encerrarlo las maestras. Es lo mismo. Es lo mismo, aquí le llaman los actantes, las acciones y las pistas, pero no es nomás que lo mismo. Y aunque es algo tan de primaria, no podemos pasarlo por alto para no romper el orden, ¿no? Ahora estamos hablando de una gramática en español, ¿no? Porque la gramática en inglés es otra. Saben, los que saben un poquito de inglés saben que, por ejemplo, el inglés mete primero los ¿cómo le llaman? En este caso, los adjetivos calificativos antes. Por ejemplo, nosotros decimos el árbol es verde y los gringos dicen, no, el the green is, primero pone el adjetivo y luego ya el sujeto, ¿no? Entonces, pero esta es gramática en español. Entonces, es un trabajo, vuelvo a insistir, recordar la primaria, cómo los maestros nos ponían, y así hacerlo también con la Biblia, ¿no? Pero ya nos permite identificar quiénes son los personajes, qué están haciendo y cómo lo están haciendo, nos está dando las pistas. Y es algo tan sencillo, pero es fundamental a la hora de hacer una buena interpretación de un texto. Vamos a entrar a la cuarta unidad. Se nos va a acabar el tiempo ahorita, ya nos quedan unos minutos solamente de la sesión, pero vamos a volver a enviar otro enlace porque me interesa avanzar y hablar de las figuras literarias, algo bien interesante, ¿eh? Aquí se pone muy padre esto. A mí me gusta mucho hablar de las figuras literarias que utiliza la Biblia. ¿Sí? Son figuras que nos ayudan la Biblia nos ayuda a comparar cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de las figuras de comparación, figuras literarias de comparación. ¿Sí? Está por acabarse, nos quedan ya unos cuantos minutos. Si se corta, nos vamos a ir a otro enlace. Les voy a poner otro enlace para que entremos
y veamos unos minutos, aunque sea unos 20 minutos, mencionando que pues, la Biblia escribió en idiomas como el hebreo, el arameo y el griego. Es importante saberlo. Nunca pasen por alto eso. Yo les decía que por eso la exégesis es importante, porque en muchas ocasiones el español no es tan profundo como el hebreo. A veces el español, las traducciones del griego al español a veces son un poquito deficientes, o la traducción del hebreo al español también a veces es un poquito deficiente. Y por eso vale la pena ir a no sé si algunos, creo que esto ya se vio en bachilleres, las etimologías. ¿Alguien ha oído hablar de las etimologías grecolatinas? ¿Dónde vienen las palabras, su origen? Es muy bonito. Todo eso nos ayuda a darle un mayor significado a lo que estamos leyendo, porque a veces hay palabras muy, muy profundas, hay palabras que tienen un significado muy fuerte. Por ejemplo, yo he hablado que en el griego, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la palabra Señor aparece 580 veces, en el Nuevo Testamento nada más. Pero, por ejemplo, la palabra Señor nosotros la utilizamos de una manera muy superficial. A cualquier persona le decimos Señor aquí, ¿verdad? ¿Sí? Es tan común decir, el señor fulano de tal, mira ese señor. Pero hace 2000 años, o no sé, 1500 o 3000 años atrás, en el Oriente, ahí donde se escribió la Biblia, de usar la palabra Señor tenía una connotación, un significado muchísimo más profundo. ¿Sí? Esa fue una de las causas por las que persiguieron a la iglesia, porque los cristianos declararon a Jesucristo como Señor. Él es el Señor. Y decir Jesucristo es el Señor, es decir, Él es la máxima autoridad. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Él está por sobre todas las cosas. Y Roma decían, no, es el César. César es el Señor. Y los cristianos decían, no, Jesús es el Señor. Entonces para ellos no había autoridad máxima sino la de Cristo. Y se fijan como una palabra cambia todo el sentido. Como una palabra es más profunda en su origen que como la manejamos hoy en nuestros tiempos. ¿Sí? Entonces la Biblia tiene estilos, les decíamos, tiene estilos literarios como la poesía, la profecía, tiene la historia, la saga, la leyenda. Hay muchos estilos literarios que tiene la Biblia, pero también tiene figuras literarias, y en esta unidad 4 vamos a ver algunas, al menos 7, y 4 de ellas son figuras de comparación, ¿sí? Son figuras de comparación y las vamos a estar viendo. Muy bien. ¿Alguien que me lea los objetivos de esta 4ª unidad? Hermano. Aquí voy. Conocer 7 figuras literarias, perdón, es que no alcanzo a ver muy bien, en la Biblia. Sí. Identificar la figura literarias en los pasajes bíblicos. Interpretar las enseñanzas que le quieren expresar el texto bíblico a través de las figuras literarias. Oye, primero conocerlas, ¿cuáles son? Son 7 las que vamos a mencionar hoy. Y identificarlas, no solamente conocerlas, saber dónde están esas figuras, en qué texto aparecen. Y luego ya interpretar, sabiendo qué figura literaria o qué figuras están en ese texto, interpretar lo que el texto nos quiere decir a través de esas figuras, ¿no? Y bueno, vamos a hablar primero del símil, ¿sí? El símil es una figura literaria de comparación, no se les olvide, aunque eso lo vamos a ver en la tarea que las separar. El símil utiliza como clave de comparación el adverbio como, y en ocasiones otros términos adverbiales como así y semejante. Y ahí está un ejemplo, ahí están varios ejemplos, ¿no?
Un símil es cuando se compara una cosa con la otra, pero no de manera muy enfática, sino que solamente es una comparación que podríamos decir sencilla, ¿no? Es el material que es una figura literaria breve, ¿sí? Para comparar algunas cosas. Por ejemplo, el sujeto que se va a comparar es según el texto de Primera de Pedro 5:8, dice, porque vuestro adversario, el diablo, ese es el objeto que vamos a comparar. Entonces, aquí para diferenciarlo, porque vamos a ver la metáfora. ¿Qué diferencia hay entre un símil y una metáfora? Bueno, aquí la palabra clave es es cómo. Porque vuestro adversario, el diablo, es ¿cómo? Como león rugiente o como león rugiente. ¿Sí? ¿Con qué está comparando la Biblia al diablo? Como un león. ¿Sí? Entonces, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo? Ahí está. Esa es la clave para diferenciar a un símil de una metáfora. El símil y la metáfora son figuras de comparación en la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿al diablo con qué se le está comparando? Como león. Es como, dice la Biblia que el diablo, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. Entonces, ponen al diablo y a un león rugiente y los está comparando. Es una comparación. Es una analogía entre el diablo y un león. Pues no bien es una comparación. Es una comparación, más que una analogía, es una comparación. Sí. Y luego, por ejemplo, el pasaje. Es que más bien como en sentido figurado sí, ándale, lo está diciendo en sentido figurado. No es que el diablo es un león rugiente, sino que el texto, Pedro, por ejemplo, está diciendo, él está imaginando que es que yo pienso que ahí está utilizando dos, tanto la metáfora como el símil, porque está comparando a Satanás, al diablo, con ese sentido figurado, el león. Pero a la vez, pues es una comparación porque utiliza como el diablo como león. Entonces podrían ser los dos, yo digo, no sé. No, en el caso, la metáfora no utiliza la palabra como, el adverbio. Sí, pero en este caso, o sea, no por la palabra como, sino más bien la metáfora es porque está dándole a la comparación, ¿sí? Esa naturaleza análoga se parece en sentido figurado, porque por eso más bien la metáfora habla como que haciendo una comparación de una cosa con otra, pero en sentido figurado. Sí, las dos son en sentido figurado, pero aquí no es tan fuerte, aquí es una comparación breve, no es enfática, o sea, no están haciendo mucho énfasis por ejemplo, ahorita vamos a ver la metáfora para que veamos que como en la metáfora sí se dice, ustedes son, ahí usa el verbo ser, es lo que lo diferencia del adverbio como. Por ejemplo, por eso vienen esos 3 ejemplos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, se parece, da la idea de que es como un león rugiente que anda buscando alrededor a quien devorar. ¿Sí? Por ejemplo, Daniel 12:3 dice que los entendidos resplandecerán ¿cómo? ¿Cómo van a resplandecer? Es una comparación, como el resplandor del firmamento. O sea, los entendidos no son el resplandor del firmamento, pero son como, dice el símil. ¿Sí? Y lo dice. Es que yo digo que también los dos están ahí, ¿no? Porque la metáfora está haciendo una comparación. Sí, es que son figuras de comparación, pero sí hay una diferencia. ¿Sí? Es como, o sea, no están, vuelvo a insistir, la diferencia no es una afirmación, es como. La palabra como es, ¿cómo te quiero decir? No es tan fuerte, no es una declaración imperativa. ¿Sí? Para que no nos metamos en que es lo mismo que una metáfora, ¿no? Por algo son distintas. Sí, no digo que está utilizando las dos, o sea, no que sea una, sino que yo pienso que están las dos, tanto la metáfora como el símil. ¿Por qué? Porque aparte de que utiliza el cómo es, pero está haciendo también la metáfora
haciendo que es el resplandor, ¿sí? O sea, ahí la metáfora es resplandor del firmamento, porque está haciendo comparación de un entendido, ¿sí? Y el resplandor del firmamento, que es una figura análoga. O sea, digo que están dos. Una porque está haciendo esa comparación, ¿cómo? Que es símil, ¿sí? Pero el resplandor del firmamento, pues es algo análogo. Es una figura que lo está, que se asemeja a un entendido. Por eso pienso yo que están las dos, tanto la metáfora como el símil. No, bueno, no sé si estoy bien, pero así lo entiendo, no sé. No, sí te entiendo lo que quieres decir, ¿verdad? Pero lo importante es separarlas, ¿sabes? La metáfora hace casi más o menos el mismo trabajo, pero vuelvo a insistir, el símil es más suave, no está afirmando, solamente está comparando. Tu cabello es como una cascada, tus dientes son como perla o como, no sé, pero el adverbio como es lo que hace la diferencia entre un símil y una metáfora, porque la metáfora usa el verbo ser. Ahorita lo vamos a ver en otros ejemplos. Porque, por ejemplo, el pasaje de Proverbios dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre. Ahí está comparando. ¿Cuál es el sujeto a comparar? El hombre. ¿Con qué lo está comparando? Con una ciudad derribada y sin muro. Un hombre que no tiene espíritu, sí, que no tiene riendas. Un hombre que tiene un espíritu sin riendas es como una ciudad derribada y sin muro, ¿sí? Por eso el cuadrito, vuelvo a decir, este ejercicio de hacer un cuadrito y poner el texto y decir, bueno, ¿qué voy a comparar? Al diablo. ¿Con qué? Con un león rugiente. En el versículo abajo, el versículo dice, ¿a quién voy a comparar? A los entendidos. ¿Cómo son los entendidos? O ¿cómo resplandecen? Como el resplandor del firmamento. Y lo que otros sujetos hay, los que enseñan la justicia, como el firmamento o como las estrellas, a perpetua eternidad. Entonces, a lo mejor ahí, para que fuera una metáfora, diría, el diablo es como un león, como dice el corito. Es un león rugiente. Ándale, para que sea una metáfora, esa es la diferencia. Es un león rugiente, o los entendidos son el resplandor del firmamento. Exactamente. O sea, ahí se convertiría ya en metáfora. Sí. Ok, ya. Esa es la diferencia. Y aparte, vamos a ir a la metáfora ahorita, pero vuelvo a insistir, que la palabra clave, por eso en el centro, ahí en naranja, o como ustedes lo vean, dice, la palabra clave de comparación es el cómo. Cuando ustedes vean la palabra son, ser, entonces ya aquí no es un símil, es una metáfora, la vamos a ver a continuación, ¿verdad? La metáfora es una figura literaria que lo hace de manera breve y es cuando existe semejanza entre dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas ahí está el verbo, es la otra. No utiliza el adverbio como ahorita como en el símil. Compara al sujeto o a la idea con un objeto, con un animal o cosa de manera directa y breve. Muchas veces utiliza la palabra clave de comparación, el verbo ser, ahorita como lo mencionabas. Al comparar dos cosas distintas, afirma que una de ellas es la otra para atribuirle cualidades de una a la otra. Por ejemplo, aquí ya no se le está, en el pasaje anterior, solo se está imaginando, es como una imaginación, cómo se ve una cosa con la otra aquí. Pero ya en la metáfora se le aplican cualidades de una cosa a la otra. Por ejemplo, aquí, sí. Por ejemplo, Jesús dijo de sí mismo, yo. ¿Quién es el sujeto? Jesús. Yo. ¿Cuál es la palabra clave? Ya no es cómo. Jesús no está diciendo, yo soy como un camino. Yo soy como la verdad. Yo soy como la vida. No dice, yo soy. Es una afirmación. ¿Me explico? Eso es lo que hace la diferencia entre una metáfora y un símil. El verbo ser. Y atribuirle. Entonces tú ya te pones a imaginar, caray, cómo es un camino, pues para no perdernos, nos lleva a un destino, nos lleva a un lugar, y ya empieza a decir, Jesús es la verdad, caray, pues es algo certero, es algo claro, es algo
que nos edifica, es la vida misma, todo eso. Pero Jesús está haciendo una declaración, no está diciendo yo soy como, el como que lo suaviza, pero no, él enfáticamente dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y luego Jesús, por ejemplo, dice de nosotros los discípulos, vosotros o ustedes, mis discípulos, mis seguidores, ¿qué dice? Son. Si queremos quitar el español de España y poner el español de latinoamericano, diría ustedes son, ¿verdad? Acuérdense que en nuestra Biblia, la versión 60, la que normalmente usamos, está escrita en español de España. Por eso el vosotros, el sois, el estáis, el teníais, todo eso son palabras que usan los españoles. Pero si por eso les decía que las versiones modernas ya no utilizan la Dios habla hoy, la Biblia al día, ya no utilizan ese tipo de palabras, ya dice, ustedes son. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué somos? La sal de la tierra. ¿Y qué nos dice que somos? La luz del mundo, somos la luz y la sal, ¿verdad? Entonces Jesús está afirmando, esto es una metáfora, y que le atribuyes cualidades de una cosa a la otra. En este caso, ¿cuáles cualidades? ¿Quién le está qué cualidades, qué objeto le atribuye cualidades al otro, por ejemplo, aquí? Las cualidades de quién se le atribuyen a quién, en este caso en el de vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quién le está aplicando las cualidades a quién? La sal a las personas. A las personas, exactamente. Las cualidades de la sal se nos están aplicando a nosotros, ¿sí? Entonces, eso es una metáfora, cuando tú le aplicas cualidades. Jesús, por ejemplo, dijo, yo soy la puerta. Jesús utilizó mucho el yo soy. ¿Verdad? El que por mí entrará y saldrá y hallará pastos, ¿sí? Entonces, permítame tantito. Hay otra metáfora que está basada en Judas 12:13 y dice que, por ejemplo, aquí dice, ustedes, estos, nuevamente dice, estos, Judas se está refiriendo pues a personas, obviamente que no están descarriadas, que no están, porque está hablando negativamente y dice cómo son, dice, estos, y así vamos al contexto, hay que leer todo el capítulo de Judas, ¿verdad? Judas nomás tiene un capítulo, hay que leerlo todo. ¿A quién se está refiriendo? Bueno, y le dice, estas personas son manchas, está asegurando, ¿sí? Son manchas en vuestras ágapes. ¿Qué es un ágape? Bueno, ahí está el exégesis, ¿verdad? Hay que hacer exégesis, hay que subrayar, son manchas en vuestros ágapes. Hay que, si queremos hacer un exégesis, hay que investigar qué es ágapes. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son que nubes sin agua. En su material ahí está subrayado, dice que son nubes sin agua, que son árboles otoñales, sin fruto, ¿sí? 2 veces muertos, está diciendo que están desarraigados, ¿sí? Fieras ondas del mar, estrellas errantes, ¿sí? Eso es lo que dice Judas de estas personas, un objeto que se está comparando con el otro. Sí, yo quizá en vez de decir la palabra cualidades, diríamos decir la palabra características, que las características de un objeto se le atribuyen al otro. Esto es la metáfora. Sí, estamos comprendiendo qué diferencia, ahora sí díganme ustedes, ¿qué diferencia un símil de una metáfora? Alguien que me lo diga. La metáfora es en sentido figurado todo, ¿no? Las dos. Las dos son en sentido figurado, pero una le está dando una acción. Sí, es el concepto figurado que es traslada el significado de un concepto figurado a otro real. O sea, que le está dando qué es, y la otra como es una comparación precisamente. O sea, comparo esta cosa con esta. Y en la metáfora dice que es. En el caso del símil, acuérdense que la palabra clave es como león rugiente, ¿sí? Y el otro es ser. Es
¿Cómo es? declarar de una manera más fuerte, enfática, usando el verbo ser. ¿Sí? El verbo ser. Muy bien. Estas son dos figuras literarias de comparación, el símil y la metáfora. Pero existen dos clases de metáfora que se aplican muchas veces a Dios. Uno de ellos es el antropopatismo y el otro el antropomorfismo. Lo voy a explicar. A Dios a veces, en ese sentido, se le atribuyen ciertas características humanas a él. ¿Qué es un antropopatismo? Ahí dice ahí. Alguien que nos lo vea los dos conceptos, antropopatismo y antropomorfismo. Amén. Sí, adelante, Lalo. Dice el antitropatismo. Antropopatismo. Se le atribuyen dos pasiones y emociones humanas. Se le atribuyen a Dios. Sí. Y el antipomorfismo. Antropomorfismo. Sí. Se le atribuye a Dios partes y cuerpo humano. Muy bien. Por ejemplo, la palabra antropopatismo es una palabra también que tiene raíces etimológicas griegas y latinas. Antropos, hombre, patismo, sentimientos, emociones humanas. Y antropos igual hombre, morfos, formas. ¿Verdad? Eso quiere decir estas dos palabras. El antropopatismo es cuando los escritores le atribuyen a Dios pasiones y emociones humanas. Por ejemplo, hay algunos pasajes, ¿sí? Hay algunos pasajes. ¿Qué emociones humanas o pasiones humanas se le pueden atribuir a Dios? ¿Sí? Tenemos... Que es amor, ¿Qué emociones, por ejemplo, o pasiones humanas se le pueden atribuir a Dios? La ira, por ejemplo. La ira, sí. Y se encendió en ira, dice, la ira de Jehová se encendió contra, por ejemplo. Hay, por ejemplo, un pasaje... El amor también, podría ser, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo... sí. Por ejemplo, ahí tenemos en su material, si están siguiendo su material, en Génesis 6:6 dice que a Dios le dolió en su corazón, ¿sí? Haber creado al hombre. O sea, Dios tiene un corazón. Ahorita vamos a ver el antropomorfismo, ¿sí? ¿Será que a Dios le duele, verdad? El corazón. Fíjense bien, la Biblia dice que San Juan 4:24, que Dios es ¿qué? Espíritu. Espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu, entonces Dios no tiene un cuerpo humano, no es un ser humano como nosotros, ¿sí? Pero los escritores bíblicos, para dar a entender algo, a una idea de alguna acción de Dios, porque Dios hacía algo, le atribuyen sentimientos, pasiones o emociones humanas a Dios, como esta de San Juan, de Génesis 6:6, que a Dios, cuando vio toda la maldad del hombre, cuando va a traer el diluvio, dice que a Dios le dolió en su corazón y le pesó. A ver, Jesús, por ejemplo, en Primera de Samuel, cuando Dios habla de Saúl, dice que Dios le dijo a Samuel, me pesa de pesar haber puesto a Saúl como rey. Entonces, a Dios se le está atribuyendo una emoción, un sentimiento humano de pesar, de dolor, ¿sí? Dice la Biblia que Dios se duele del castigo también, ¿verdad? Hay salmos, hay expresiones de la Biblia que a Dios se le están atribuyendo sentimientos o pasiones humanas, como es la ira, ¿sí? La risa, por ejemplo, dice algún salmista, dice que Dios se reirá de ellos, ¿verdad? Cuando los malos, hay salmos que hablan de que Dios se ríe, se burla de los malos. Entonces, eso es un antropopatismo.
Es una figura una metáfora que se le atribuye a Dios, ¿sí? Entonces, cuando dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón, a veces la imaginación es pues ver a Dios así como que, ¿no? Como que agarrándose el pecho, ¿no? Pero Dios no tiene un cuerpo humano, no es como nosotros. Simple y sencillamente que los escritores están hablando a veces de manera poética, están tratando de entender. En sentido literario. Sí, es una figura literaria, ¿va? Para dar a entender por qué está Darle Dios. belleza al escrito. Sí, ¿por qué Dios está reaccionando de esa manera? ¿Por qué Dios va a destruir al mundo? Porque le dolió haber creado al hombre, ¿va? Le pesó en su corazón haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, dicen. Y luego, por ejemplo, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea, como si el Espíritu Santo se pusiera triste, ¿no? Le estamos atribuyendo tristeza. El escritor le está atribuyendo tristeza al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, eso es una figura literaria, una metáfora atribuida a Dios también, el antropopatismo. Ahora, el antropomorfismo de morfos, de formas, es atribuirle a Dios formas humanas. Por ejemplo, dígame algún texto donde un escritor le está poniendo forma humana a Dios. Pues puede ser cuando Moisés le dice que quiere ver su rostro. Ándale. Y le da sus espaldas. La Biblia habla del rostro de Dios, de las espaldas. ¿Alguien más que nos dé una idea de la mano de Dios? No sé, ¿Alguien más? Vamos a dar chance a alguien, número. Sí, gracias. Yo sé que sí tienes la idea clara. Pero alguien más, alguien que mencione un texto de la Biblia donde se le están atribuyendo formas humanas a Dios. En la historia de la muerte de Lázaro, cuando dice que Jesús lloró. Bueno, formas humanas. Ese es un antropopatismo. Aunque Okay. eso se le está atribuyendo a Jesús, pero bueno, aquí lo importante es las formas humanas. Una forma humana que se le esté atribuyendo a Dios. Un texto donde ustedes recuerden que hay una forma humana atribuyéndosele a Dios. Vamos a leer la Biblia. A ver si recordamos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Ándale, los ojos de Jehová están sobre los justos, ¿verdad? La boca de Jehová lo ha dicho, ¿verdad? Jesús dijo, por el dedo de Dios hecho fueron los demonios. ¿A cuál dedo? ¿Ah? La diestra de Dios, ¿verdad? Dicen. ¿Sí? Por ejemplo, el salmista dice que Dios junta el polvo de la tierra con 3 dedos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí? Aquí mencionas Santiago 5:4 de entrando en los oídos del Señor. Ajá. Por ejemplo, dice que muchas veces dice que Dios sacó al pueblo de Israel con brazo fuerte, ¿ah? Con mano fuerte y brazo extendido. ¿Ah? ¿Ya no oído esa expresión? Entonces, no es que Dios tenga brazos, Dios no es que tenga manos, volvemos a insistir, Dios es espíritu. No tiene una boca humana como no tiene oídos u orejas, no tiene ojos como nosotros, no tiene pies como nosotros, sino que son figuras humanas que se le atribuyen a Dios para dar a entender una idea, para dar a entender un mensaje. Entonces, estoy poniéndoles algunos ejemplos porque en parte la tarea va a ser buscar textos donde venga un símil, un ejemplo de unos 3 símil, que no sean los que están aquí en el material. Vamos a buscar unas 3 metáforas, vamos a buscar unas 3 antropopatismos, vamos a buscar unos 3 antropomorfismos en la Biblia. Así, aquí está un antropomorfismo, aquí a Dios se le está diciendo, se le está atribuyendo un sentimiento humano. Aquí en este pasaje es un antropomorfismo, se le está atribuyendo a Dios una forma humana. Esta es una metáfora, porque la Biblia está diciendo, ustedes son, sí. Por ejemplo, Jesús, un símil que dijo, he aquí os envío como ovejas en medio de lomos. ¿Qué es eso? ¿Un símil o una metáfora?
símil, una comparación. Un símil. ¿Por qué? Porque es un símil y no es una metáfora. ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo? Exacto. Está diciendo cómo. ¿Cómo? He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Sí? Entonces, ya están aprendiendo a diferenciar el símil de la metáfora. Ahora que hagan la tarea, va a ser un ejercicio de que me den 3 ejemplos de símil, 3 ejemplos de metáfora, 3 ejemplos de antropopatismo, 3 ejemplos de antropomorfismo, ¿sí? Que son figuras literarias para expresar alguna idea. Lo voy a dejar ahí, muchachos, porque ya llevamos 1 hora y media. En la próxima sesión voy a procurar terminar con las figuras literarias. Espero que vean el material. Yo les recomiendo que no lleguen a la sesión sin haber leído el material. Léanlo, por favor. Y les animo para que lo estudien y ahora que les envíe la tarea, pues puedan también pues ya llegar con lo que vimos hoy aquí en la sesión y que también ya vayan un poquito más entrenados con la lectura del material y que no se les dificulte, ¿sí? Entonces, lo vamos a dejar por hoy esta sesión. Nos vamos a ver el próximo lunes, Dios mediante. Intentaré, o más bien vamos a procurar, voy a tratar de reducir, de sintetizar y de compactar bien lo que nos resta de las últimas, de esta unidad que nos queda, la 4ª, y de las últimas 2. ¿Sí? Entonces, ya hablaré con el coordinador de educación si vemos que es prudente terminar una sesión más o en otras 2. Pero voy a procurar que sea la próxima semana que ya terminemos. Estudien estas partes de las figuras literarias, hagan ejercicios y esto nos va a permitir a nosotros hacer un mejor estudio, un mejor análisis de los textos bíblicos, ¿no? y aplicarlos bien. Vuelvo a insistir, seamos más serios, más diligentes en estudiar la Biblia, en hacernos de herramientas, hacernos de materiales, diccionarios, como les decía, o recursos digitales que nos permitan hacer una mejor investigación de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Para que entonces sí, ya con una buena fuente, con buenos datos, con buenos argumentos, podamos aplicar, podamos enseñar con la verdad, no con suposiciones, no con imaginaciones, sino como dijo alguien por allá, con datos duros, históricos, científicos, que la Biblia nos lo está diciendo de una manera muy clara, u otras fuentes nos lo están diciendo, ¿vale? El idioma, el lenguaje nos lo está diciendo. Y pues por eso es muy bonita la hermenéutica, ¿no? Porque nos permite descubrir cosas que están en las palabras, en los lugares, en los significados. A mí esta materia, la verdad, pues me gusta más de manera presencial, es mucho más dinámica, es mucho más comprensible, pero bueno, yo sé que para muchos se les dificulta y por eso esta herramienta de hacerlo de manera virtual. Pero vuelvo a insistir, lean su material y con los ejercicios que les vamos a dejar, yo espero que vayan quedando claros los conceptos, ¿sale? Y Dios me los bendiga. ¿Nos los va a dejar otra vez por WhatsApp o están ahí en el Las Classroom? 2 cosas, las vamos a poner por WhatsApp y los que se les haga más fácil ver la tarea por WhatsApp, como se las mandé, ahí la ven, y si no, pues entren a Classroom, ahí también se va a subir la tarea de esta semana. ¿Sale? Déjenme nomás tomar nota de los asistentes el día de hoy. Y nos despedimos. Sí.